vamos entonces a empezar nuestra enseñanza y vamos a cantar un canto. A ver si no se ¿le puedes dar despacito? Vamos a cantar entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un cuento de la vida eterna. 1, 2. Yo sé quién es creído, dice el canto. Y bueno, vamos entonces a entrar en nuestra enseñanza. ¿Sí se oye ahí? ¿Sí, verdad? Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de las fortalezas y las debilidades en nuestra enseñanza del día de hoy. Y vamos a ir a Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. El que lo tenga lo puede leer. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjese lo que dice. Léelo otra vez, Beto. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita
para acabarla. Ahí está. Entonces, ¿dónde está la vara? Y ya pongo atención. Entonces, ahora quisiera hablar acerca de estas dos. ¿Estas qué son? Debilidades. ¿Y estas? Fortalezas. Entonces, fíjese, ¿quién es nuestro enemigo de nosotros? A ver, Satanás, exactamente. Diría el hermano, no está mal. Pero es Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes sabían que el cristiano tiene debilidades y fortalezas? Pero ¿sabían ustedes que el diablo también tiene debilidades y fortalezas? Ahorita vamos a ver, son 4 pasos para nosotros poder entender la batalla que nosotros tenemos. O sea que nosotros tenemos una batalla que en donde nosotros debemos de conocer esos 4 pasos. Son 4 pasos principales, ¿verdad? Y todo su proceso. Entonces, el primer paso que nosotros debemos entender para tener una victoria, el primer paso para tener una victoria, son 4 pasos. Acuérdense, nomás se los voy a decir así. Número 1, el cristiano debe de conocer sus debilidades, pero también debe de conocer sus fortalezas. Las fortalezas de Satanás y las fortalezas las fortalezas de Satanás y las debilidades de Satanás. Entonces, ahí donde nos leyó el libro dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? ¿Verdad? Entonces, y ahí sigue diciendo, entonces el primer paso para nosotros tener victoria en nuestra vida cristiana, el primer paso es que nosotros debemos de conocer nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Primero, como cristianos, debemos de conocer nuestra debilidad. Ahora, fíjense, esto es bien importante porque ¿cuál es nuestra debilidad? Ahora, sí es cierto que como cristianos o como humanos tenemos debilidades, ¿verdad? Tenemos muchas debilidades. Número 1, pues somos humanos. Y luego nos cansamos, y luego nos enfadamos y hay veces que como decía la señora, ¿verdad? Que le decían, vamos a bañarla, báñate tú. Entonces, o sea que somos humanos, ¿verdad? Tenemos muchas debilidades, pero hay una debilidad que esa es la que necesitamos de ver. Esa es la debilidad, como quien dice, la madre de las debilidades. Hay una debilidad que es la madre de las debilidades y esa es la que tenemos que ver, que entender. Ahora, ¿cuál es esa debilidad que es bien necesario que ustedes sepan que existe? ¿Cuál es esa? Fíjense cuál es. Vamos a ir a Juan 15:5. Juan 15:5. Fíjense lo que dice. Juan 15:5. ¿Ya lo tienen? Dice así. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dicen, porque separados de mí, exactamente, nada puedes hacer. Entonces, tu verdadera debilidad no es tanto las cosas que tú haces mal o las cosas que yo hago mal, sino que nuestra verdadera debilidad, y es bien importante que nosotros sepamos, es que sin el poder de Dios nada vamos a hacer. Esa es nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que separados de Cristo nada podemos hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Esa es nuestra debilidad. Si tú te separas de Cristo, nada puedes hacer.
¿verdad? Por ejemplo, muchos cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos, por así decirlo, piensan, por así decirlo, que al separarse, ¿verdad? Por ejemplo, de la predicación de la palabra de Dios, de la iglesia, de la oración, piensan que todavía van a poder hacer algo, pero la Biblia dice nada. Y nosotros somos débiles cuando nos separamos de Él. Entonces, esa es la debilidad que Cristo quiere que nosotros entendamos, que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, esa es la debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Como les digo, obviamente tenemos debilidades como humanos, pero nuestra verdadera debilidad no son esas. Nuestra verdadera debilidad, ¿cuál es? Estar separados. ¿Qué le pasa a una rama cuando se aparta del árbol? Se seca. Está triste. Se está triste y luego al rato ya está seca. Y luego, ¿qué dice? La echan al fuego y arde. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Ahí sigue diciendo, fíjense lo que dice. El 6, ¿alguien lee el 6? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. ¿Sí ven? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué? Se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está el asunto. ¿Y sabes qué está hablando ahí? Que cuando un cristiano se seca, se separa, pierde todo. Por eso dice, lo queman, porque pierde todo. Entonces, esa es nuestra verdadera debilidad, al separarnos de la predicación de la palabra de Dios. Por eso no es bueno separarnos de la palabra de Dios. Esa es nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Si me separo de la predicación de la palabra, esa es mi debilidad. Me vuelvo débil, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, separados de mí, olvídate. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿cuál es nuestra debilidad verdadera? Estar separado de Cristo. Esa es. Y esa debilidad es la que Él quiere que veamos, que reconozcamos esa debilidad. Yo soy débil al separarme. Ese es el asunto. Yo soy débil al separarme. Una vez que me separo, soy débil. Esa es mi debilidad. Esa es nuestra debilidad de todos, de todos. ¿Sí entendemos? Ese es el primer punto. Para ganar una victoria, estos son los 4 puntos que vamos a mirar. Y empezamos con el número 1, de que nosotros debemos reconocer nuestra debilidad. Entonces, ¿ya entendimos el número 1? Ok, número 2. Acuérdense, estos 4 puntos son para ganar una victoria. ¿Ok? Entonces, el número 1, ¿cuál es? Conocer nuestra debilidad. Y ya sabemos cuál es, ¿verdad? Estar separados de Cristo. Ok, número 2. Número 2. ¿Cuál es la fuerza del cristiano? Ya vimos la debilidad. Ahora vamos a ver la fuerza del cristiano. Ahora sí, ¿cuál es tu fuerza como cristiano? ¿Cuál es tu fuerza como cristiano? Tu fuerza como cristiano. Fíjate cuál es tu fuerza como cristiano. Muchas veces nosotros como cristianos vamos siguiendo al Señor, pero lo vamos siguiendo como este joven. Vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Marcos 14:51. Marcos 14:51. Al que lo tenga, léale. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo en una sábana y le prendieron, mas
él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Otra vez? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Sí ven este joven cómo iba siguiendo a Cristo? Dice, pero cierto joven le seguía. Ok, cierto joven le seguía. ¿No le estamos siguiendo nosotros? Sí, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice. Cubierto el cuerpo ¿con qué? Una sábana. Con una sábana. Ahora, imagínense ustedes que ustedes anden siguiendo a una persona para ayudarle a pelear una batalla y nosotros andemos siguiendo a esa persona y todos con una espada y otros con una jabalina y unas botas y nosotros con una sábana. Imagínense. ¿Cómo vas a andar en un ejército tú peleando contra todos los solos y los cañonotes y luego con tu sabanita? ¿Verdad que no? ¿Qué va a pasar? Exactamente lo que pasó. Fíjense lo que dice. El 52, ¿alguien léale? Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Eh? Huyó desnudo. No, y la largó. Imagínense. Entonces, ahora, ese es el asunto de que nosotros como cristianos estamos siguiendo al Señor, pero hay que asegurarnos que no lo estamos siguiendo con una sabanita nomás. Por eso que cuando vienen las luchas, nos quitan lo que tenemos y huyemos. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿cuál es tu fortaleza? Fíjense lo que dice Efesios 6:10. Efesios 6:10. El que lo tenga lo puede leer, 6:10 al 12. Efesios 6:10 al 12. ¿Quién lo tiene? 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí ven lo que dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Y luego dice, fíjense lo que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos toda la armadura de Dios. Ahora, ¿se acuerdan del joven? ¿Cómo iba vestido con toda la armadura? ¿Qué llevaba? Su sabanita. Imagínense. Por eso se la quitaron y ahí va el hombre. Pero dice la Biblia, vístanse de toda la armadura, bien vestido. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Cuál es el escudo? La fe. Tienes que tener tu escudo. ¿Y cuáles son los zapatos? Los zapatos. El Evangelio. Ya iba a decir hello. Los zapatos son el Evangelio. Si nosotros no estamos dando folletitos, o no estamos repartiendo el Evangelio, o no estamos sharing the gospel, como dicen en inglés, no traemos zapatos y andas siguiendo al Señor descalzo. Ahí dice la palabra de Dios. Fíjense el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El versículo 14. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra, y orando en todo tiempo, dice el 18. Ahí está el asunto. Tienes que traer tu espada, tienes que orar en todo tiempo, tienes que traer el yelmo, tienes que traer tus zapatos, tienes que traer tu escudo, tienes que tomar todo tu casco. ¿Sí ven el asunto? Entonces, tu fortaleza como cristiano no es ir siguiendo al Señor con una sabanita. ¿Cómo? Con toda la armadura. Esa es tu fortaleza. Por eso dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura. Entonces nosotros necesitamos toda la armadura, el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque estamos peleando la batalla. Nosotros la guerra que tenemos es la batalla de la fe. Satanás dice, no vayas. Y Dios dice, sí vas a ir. Satanás dice, no vayas. No, sí vas a ir. No, no vayas. Sí vas a ir. Y eso es tu batalla. Por eso es la batalla de la fe. Tú dices, sí voy. Ganaste la batalla. ¿Por qué? Porque los escudos que Él te tiró, se los tapaste con la fe. No, sí voy. ¿Entendemos? Entonces, tu fortaleza como cristiano es que vayas siguiendo al Señor, pero no lo vayas siguiendo nomás tapado, ¿verdad? Porque alguien va a llegar y ¡pum! ¿Verdad? Y ¡pum! Patas para qué las quiero, como dice algo. Para ahí. ¿Sí estamos entendiendo? Si nosotros vamos siguiendo al Señor llenos de injusticia, nosotros no traemos ¿qué? La coraza. No traemos coraza. ¿Sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? Sí, pero ¿cuál es la coraza de aquí, de la armadura? ¿Qué es la coraza? Es todo esto que iba tapando esto y el lomo, todo. Entonces, si tú sigues al Señor y no estás haciendo justicia, estás siguiendo al Señor sin irte cubierto a esta parte, todo lo que es esta parte, es la coraza. Así lo vas siguiendo. Si tú y yo no hacemos justicia, entonces nosotros estamos siguiendo así sin quedándonos destapados, más o menos por aquí así. Y adivínale qué, va a llegar Satanás y te va a dar un flechazo porque aquí no trae nada. Y el joven cuando andaba siguiendo al Señor con la pura con la pura sábana, pues llegaron y se lo quitaron. ¿Y qué pasó? Huyó. ¿Cuántos cristianos no se han ido y dejado la iglesia, dejado el evangelio, dejado la oración, dejado todo del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué huyeron? Porque iban siguiendo al Señor con la pura sábana y no iban con la armadura de Dios. Y Dios dice, no me sigas así, porque tenemos lucha contra principados, contra potestades, tenemos lucha contra Satanás, contra los gobernadores de las tinieblas. No te conviene que me sigas así. Entonces, si nosotros estamos siguiendo al Señor, haciendo injusticia, no repartemos el evangelio, no traemos todo descubierto, no traemos zapatos, y si no traemos fe, no traemos escudo, imagínense, ¿cómo vamos a pelear?
es mejor huir. Y eso es lo que pasa. Pero nuestra fuerza de nosotros es que estemos bien vestidos. Principalmente, como dice la palabra, ¿cuál es la espada? La palabra de Dios. Tenemos que traer la espada. Esa es la arma ofensiva con que vamos a pelear contra el enemigo. ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto. Nuestra debilidad ya la conocemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra fuerza? ¿Estar bien qué? Vestidos de la armadura de Dios. Para que, ¿o cómo dices? Sí, es armados, es lo mismo, armados, vestidos. Entonces, esa es tu fuerza. No sigas al Señor. Si tú estás siguiendo al Señor sin ganar almas, sin repartir folletos, ya vete pensando que en cualquier rato te vas a espinar. ¿Por qué? ¿Porque traes zapatos o no? No, no traes zapatos. Si nosotros no repartimos el evangelio a otras personas, no traemos zapatos. Y vamos siguiendo al Señor sin zapatos. Imagínate. Entonces, nuestra fuerza como cristianos es que nos vestamos. Yo no voy a seguir al Señor haciendo injusticia. No, yo lo voy a seguir haciendo justicia. Voy bien vestido de aquí. Voy a seguir al Señor repartiendo folletos, repartiendo el evangelio. Llevo unas buenas botas. Llevo mi casco también, porque soy salvo. ¿Sí entendemos? Llevas tu espada porque la estás leyendo, la estás meditando. Viene Satanás y tú no eres como el joven que estaba vestido con la pura sabanita. Viene Satanás, no te hace nada, porque estás bien vestido. Estar firmes, dice. Estar firmes. En el 14, estar firmes pues, pero ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza. Todo debes de tener y vas a estar firme. ¿Qué pasó con el joven? Huyó, corrió. ¿Sí entendemos? Ok, entonces ahí quedó. Nuestra debilidad, ¿cuál es? Estar separado de Cristo. Nuestra fortaleza, estar armados, vestidos, ¿verdad? Con todo, ok. Entonces, esas son, muy rápido, esas son las debilidades de nosotros y las fortalezas de nosotros. Entonces, ahora sí ya entendimos, ok. Nuestras debilidades ya sabemos, nuestras fortalezas ya sabemos, ok. Ahora sí. Ahora vamos a ver las debilidades de Satanás y las fortalezas de Satanás. Ok, empezamos. La debilidad de Satanás. ¿Cuál es la debilidad de Satanás? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué es la debilidad de Satanás? A ver, ¿alguien? ¿A buscar cucarachas? ¿O arañas? A ver, ¿alguien? ¿Cuáles serán las debilidades de Satanás? ¿No? Ok. Bueno, vamos a seguir. La debilidad de Satanás. Número uno, fíjense. Número uno, no puede tentar al creyente sin el permiso de Dios. O sea, Satanás no puede tentar al creyente sin el permiso de Dios. Si Satanás quiere hacer algo contra el creyente, ¿qué necesita? Pedir permiso. Exactamente. Entonces, ¿puede hacer lo que él quiera? No. Necesita pedir permiso. Entonces, esa es una debilidad de Satanás, que no tiene el poder absoluto de que él hace lo que él quiere. No, él hace lo que el Señor le da permiso. Entonces, esa es una debilidad. Satanás diga, yo te podía hacer todo eso, pero no puedo. Esa es una debilidad de Satanás.
Entonces, ¿cuál es la debilidad de Satanás? Número uno, que no tienta al creyente, pero con el permiso de Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo le digo? Tienes mi permiso. Nomás te encargo su vida, porque si no, te manda al infierno antes de tiempo. Te encargo su vida, te encargo su cuerpo. Le dijo, tienes mi permiso, anda. ¿Se da? Ok, entonces, la debilidad de Satanás es que no puede tentar al creyente sin permiso de Dios. ¿Ok? Esa es una debilidad de Satanás. ¿Ok? Entonces, acuérdense, Dios sabe exactamente cuánto nosotros podemos en la tentación de Satanás. Por lo tanto, dice Él que la tentación que Satanás nos trae, dice que es una tentación humana. No es una tentación de extramundo, de allá del otro mundo. Y luego que Satanás venga y nos tienta y pues no pude, hermano, ¿verdad? No, es una debilidad humana. O sea que la tentación que Dios permite que Satanás nos traiga es una tentación humana. O sea, no es una tentación que no podamos soportar, sino que está limitada a ser humana. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 10:13. El que la tenga, léale por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí ven? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que Dios, la tentación que Satanás nos trae, la limitó a que sea una tentación humana. No es una tentación, por así decirlo, que venga del otro mundo, que venga con mucho poder de Satanás. No es una tentación humana. ¿Sí entendemos eso? Ok, entonces, la siguiente debilidad de Satanás. Acuérdense, la primera debilidad de Satanás es, ¿cuál? No nos puede tocar sin el permiso de Dios. Así que, acuérdense, la siguiente vez que ustedes piensen, oh, Satanás me va a hacer algo. No, si no tiene el permiso de Dios, no puede hacer nada. La segunda debilidad de Satanás, y tiene un montón, no, les digo para que ustedes sepan. Entonces, la segunda debilidad de Satanás es, no soporta ser resistido. No soporta ser resistido. ¿Qué quiere decir eso? Que no soporta, ¿verdad? Que alguien, o sea que por así decirlo, vengo yo y te ofrezco algo y tú decides no hacerlo, él no soporta eso. Porque él odia cuando él te tienta y tú dices, no, odia eso, no se soporta él. Por eso dice ahí, vamos a Santiago, fíjense lo que dice Santiago. Esta es la debilidad de Satanás. Santiago 4:7, el que lo tenga por favor, léalo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí está. ¿Por qué huye Satanás? Porque le resistes. ¿Por qué huye Satanás? Porque le resiste. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué huye Satanás? Porque le resiste. Entonces, él odia eso.
Él odia que le resistamos. Acuérdate que Satanás, si viene él y te dice, haz esto y tú no lo haces, odia eso. Por eso dice él, ¿dónde les dije? 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí está, huirá de vosotros. Esa es la segunda debilidad de él. Si tú lo resistes, huye. Porque no quiere eso él. No quiere huir eso, que tú le resistas. No quiere eso, como que le causa repugnancia y por eso huye, por eso y huirá. ¿Sí entendemos? Entonces, esa es una debilidad de él. La segunda debilidad. No soportan ser resistidos, esa es la segunda debilidad. La tercera debilidad de él, no puede soportar la sangre de Cristo. No puede soportar la sangre de Cristo. Fíjense lo que dice Apocalipsis